Bien, pues como comentábamos, hoy tenemos a Karen Carrasquillo como ponente, una gran especialista en lentes de contacto a nivel mundial, una ponente especializada y bueno, con mucha clínica ya hecha. Y bueno, del extenso currículum que tiene ella, yo he querido señalar algunos aspectos que nos pueden ubicar para todos aquellos que no la conozcáis. Ella es vicepresidenta de Asuntos Clínicos y Profesionales de la empresa Boston Side. Es docente clínica en diferentes instituciones, destacando el New England College of Optometry de Boston. Es fellow de la Academia Americana de Optometría, de la Sociedad Educativa de Lentes Esclerales y de la Asociación Británica de Lentes de Contacto, siendo embajadora de la embajadora global de la BCLA. Es presidenta y formadora del programa educativo FIT Academy. Y por último, destacar también que es miembro del Comité de Planificación del Congreso Internacional de Lentes de Contacto Esclerales y de la reunión Global Ophthalmic Woman, que tendrá lugar en unos días en Tenerife, que podéis disfrutar también del tiempo de Tenerife y de la isla. Y estamos muy contentos porque hoy podríamos decir que se da inicio a ese acuerdo que hay entre Econóptica y Boston Side a nivel educativo, de formación, en la que, a nivel de formación, pues estamos las dos empresas súper interesadas en que todos los conocimientos de Boston Side pues lleguen a toda Europa y, por tanto, estamos en un día muy feliz para nosotros. Muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias también a todos los que nos estáis siguiendo en directo, al gran número de asistentes que tenemos hoy, al gran número de inscritos que ha habido a la ponencia y, por tanto, pues estamos delante de otra oportunidad, ¿no?, para amar la contactología bajo ese lema de Contact Lens Lovers. Así que hoy tenemos una gran amante de la contactología que va a compartir su conocimiento con todos nosotros y, por tanto, súper agradecidos. Sí, de hecho, una gran especialista en lentes esclerales y con un gran número de publicaciones. Bueno, hoy vamos a dividir la presentación. Bueno, va a empezar haciendo una presentación de aproximadamente media hora, Karen, o 3/4 de hora. Como que 30, 40 minutos quizás. Muy bien, entonces dejaremos cuando acabe Karen pues tiempo para hacer preguntas que se harán vía chat y también dejaremos unas preguntas ya hechas, unas preguntas recurrentes que ya tenemos, algunos temitas así muy que aparecen siempre en los cursos de lentes esclerales para que Karen nos dé su opinión. Bueno, aún va entrando gente, por tanto yo lo que vamos a hacer, Karen, es te voy a transferir el rol de anfitrión para que tú puedas compartir tu laptop, tu pantalla. Perfecto. Y luego recuperaré para seguir controlando a la gente que va entrando. Así que no te preocupes de dejar entrar a nadie, tú céntrate en lo tuyo y ya te doy paso. Ok, perfecto. ¿Me dices cuándo me das el control? Ahí lo llevas, cuando quieras. Perfecto. Un segundo. Okay. Bueno, ahí ya me indica Sergi y José. Cuando quieras puedes empezar. ¿Sí? Ok, bueno, antes que nada, Sergi y José, realmente gracias por sus palabras. Para mí es una dicha, realmente un honor muy especial poder contar con esta colaboración con Conóptica y este tema Contact Lens Lovers. Definitivamente que somos amantes a la contactología y que qué bueno que utilizamos ese amor por la contactología para estar presentes en el día de hoy y estar
junto a todos ustedes. Tengo la dicha de encontrarme hoy día en la ciudad de Madrid, aunque vivo en los Estados Unidos, vivo en Boston, en Massachusetts. Tuve una experiencia extremadamente bonita, compartiendo con muchos de sus colegas ya en el Your School, en la Escuela de Lentes Esclerales Europea, fundada por Dadi Fadel, y tuvimos un fin de semana muy bonito, entonces me encuentro en Madrid. Preciosa la ciudad, estoy amándola, así es que muchas gracias y gracias por acompañarnos. El tema de hoy, para aquellos que ya saben de los lentes esclerales, para aquellos que de repente se están uniendo a nosotros, que están aprendiendo sobre el tema de los lentes esclerales y quieren saber un poquito más, le quisimos poner el título Transformando vidas con lentes esclerales. Se me fue la pantalla, Sergi. Disculpa. ¿Me escucha? Sí, a ver un segundo. ¿Por qué tomaste el control nuevamente? No tengo el host. Te vuelvo a pasar. Dale. Fallo. Dale. Me avisas. Jorge Caballero, buenas tardes. Ok, yo creo que vuelvo a tener el control. Volvemos. ¿Me avisas si ves mis slides? Ahora. Ok, bueno, como decíamos, le titulamos Transformando vidas con lentes esclerales, y si queréis, ¿verdad? En castellano de España, o quieren ser parte de esta transformación, entonces vamos de manera de introducción, establecer cómo es que estos pedacitos de plásticos, estos lentes que tienen unos efectos terapéuticos demasiado importantes y muy especiales, cómo es que nosotros realmente podemos transformar estas vidas. Y lo vamos a lograr, y lo hemos logrado en el pasado, a través de 3 puntos principales. Y el primer punto es en lo que es el tema del confort del paciente, lo que es el tema de la visión, cómo mejoramos y podemos realmente proveer una rehabilitación visual importante y significativa en nuestros pacientes de casos de córneas complejas. Y un rol muy importante que hemos venido hablando en estos últimos tiempos, y quiero presentarles algunos casos de cómo estos lentes pueden proveer un apoyo importantísimo a la superficie ocular, efectuando un efecto terapéutico, ¿no? Cuando hablamos del tema del confort, es importante saber, bueno, ya, ¿verdad? Lo entendemos, que la córnea es la estructura del cuerpo que es más altamente inervada. Por lo tanto, y yo creo que eso es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Porque necesitamos tener un reflejo bastante rápido para proteger nuestro ojo y para proteger nuestra visión. Por lo tanto, cualquier cosa que afecte la superficie corneal o la córnea, es posible que nos cause bastante molestia y dolor. Y vamos a ver que con estos lentes esclerales aumentamos el confort de una manera significativa cuando vemos casos, por ejemplo, de intolerancia a lentes corneales, casos de córnea irregular, ya sea un queratocono, una degeneración marginal pelúcida, etc. Muchas de estas córneas también tienen ojo seco, y como con el tiempo las intolerancias a estos lentes pueden ser un factor hasta de desuso. Entonces, con estos lentes esclerales podemos volver a transformar la vida del paciente, no solamente proveyéndoles la visión que tanto necesitan, pero también proveyendo un confort increíble. Mitigamos el dolor, pero un efecto
bien importante es que estos lentes pueden mitigar, disminuir y hasta desaparecer síntomas de fotofobia severa y bastante importantes en muchos casos de ojo seco, especialmente cuando son más severos, y enfermedades de la superficie ocular, y vamos a estar viendo casos en adelante, y podemos mitigar ardor, síntomas de ardor y sensación de objeto extraño, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo esto? Esta paciente que les muestro aquí es una paciente de nuestra clínica que se presenta a una consulta para ver si es candidata a estos lentes y tiene una resequedad severa. Tanto así que cuando le teñimos el ojo, aquí pueden ver como que residuos de la fluoresceína que le añadimos al ojo para ver la tinción corneal, el grado de punteado que tenía en la córnea. Era un punteado bastante significativo, y al examinar con la luz tenue, luz azul y con el filtro amarillo, es un poquito más tolerante a ese proceso. Ya una vez subimos la luz de nuestra sala de examinación, la paciente no puede abrir el ojo. Una vez le colocamos el lente escleral, prácticamente inmediatamente durante la consulta le colocamos el lente escleral y tenemos la luz en toda su intensidad, esta paciente puede abrir sus ojos y hasta soltó unas lágrimas, son lágrimas de felicidad, porque casi podemos efectuar este cambio inmediatamente que ponemos estos lentes. Así es que este tema de transformar las vidas, aumentar el confort del paciente, realmente es algo que no es pequeño, es muy significativo e importante en nuestros pacientes. La razón por la cual nosotros podemos efectuar este cambio es porque como muchos de ustedes ya sabrán, y para aquellos que están aprendiendo sobre estos lentes, al nosotros no tocar esa córnea, que es donde están estos nervios sensoriales, al nosotros apoyar el lente escleral en la conjuntiva que sobreyace sobre la esclera, y en adición, al nosotros llenar ese reservorio de este lente escleral, porque una de las cualificaciones importantes de cómo adaptamos estos lentes es que nosotros no tenemos que abovedar completamente la córnea en todos sus cuadrantes y sus bordes, incluyendo el limbo, y vamos a hablar de esto a continuación. Este efecto nosotros le hemos llamado, es un efecto tipo un vendaje, pero le llamamos en nuestra clínica, le llamamos un vendaje líquido corneal, donde estos punteados no es que van a desaparecer inmediatamente, pero al tener ese baño de solución salina, inmediatamente provee un efecto de confort y mitigación de fotofobia importante. Este es el punteado en este caso, y cuando examinamos esta paciente, fíjense el punteado tan difuso en toda esta córnea grita dolor, y por eso es que apenas puede abrir el ojo. Y con tan solo 3 horas de uso de este lente escleral, vean la mejoría significativa que hay en esa superficie ocular. Por eso les digo que este tema de confort no es un tema pequeño, es un tema bastante significativo que el lente escleral puede proveer. Cuando hablamos del tema de la visión, ¿verdad? Vamos al paso número 2, ¿cómo vamos a efectuar y vamos a transformar la vida de nuestros pacientes con estos lentes esclerales? Yo creo que es bastante obvio que al estos lentes ser rígidos, es obvio entender que el mecanismo que estos lentes tienen para efectuar una rehabilitación visual es similar a la de un lente corneal, donde la óptica de ese lente rígido va a ser superior de repente, bueno, a unos espejuelos o un lente blando, ¿verdad? Pero como les dije, no solamente vamos a ver una habilidad de transformar la vida de estos pacientes simplemente porque es un lente rígido y es similar al mecanismo de un lente corneal rígido, pero vamos a ver algo muy importante, muy bonito, y es que con estos lentes esclerales
nosotros podemos manipular la excentricidad en la curva frontal de estos lentes de manera que podamos mitigar y corregir algunas de las aberraciones de alto orden, en donde la visión puede ser aún más nítida en casos de córneas irregulares como el queratocono, como un queratoglobo, como un queratocono ya avanzado, en muchos casos de degeneraciones corneales y en algunos casos hasta distrofias corneales. Entonces, cuando hablamos de la visión, hay diferentes tipos de casos, ¿verdad? Con irregular, como aquí les presento, pero también algo bien importante, y es que hay veces que tenemos casos con cicatrices corneales y debido a esa cicatriz o opacificación, pensamos que la agudeza visual del paciente va a ser limitada. Sin embargo, cuando ponemos un lente escleral, vemos que la visión se potencia aún más de lo que nosotros quizás podemos imaginarnos que ese potencial de visión va a ser debido a la opacificación. Entonces, que tengamos eso en cuenta, porque les voy a mostrar de repente en el tercer paso, vamos a hablar de cómo en el apoyo a superficie ocular el tema de los lentes esclerales con las cicatrices corneales es muy importante también. Y por último, como dije, en el término de la mejoría de aberraciones ópticas. Entonces, aquí les presento diferentes tipos de casos de córnea irregular, ¿verdad? Aquí tenemos este post-queratotomía radial. Aquí tenemos un caso de degeneración pelúcida marginal, donde vemos el adelgazamiento de la córnea justo ahí en el margen. Y las últimas dos imágenes son ejemplos de nuestros pacientes que tienen queratoglobo. Entonces, ¿por qué específicamente les muestro estas tres imágenes y no necesariamente la de una ectasia por queratocono? No es solamente porque entiendo que la mayoría de ustedes ya han visto la manifestación clínica de esta degeneración, sino porque en particular estos casos no son los mejores candidatos para trasplantes corneales. En el caso de la degeneración marginal pelúcida, porque esa ectasia o esa manifestación es en el margen de la córnea, muchas veces cuando el cirujano hace ese trasplante corneal, muchas veces esa degeneración se puede manifestar a través de ese trasplante porque está justo en el margen, quizás en el margen de ese botón que se está trasplantando. En el caso del queratoglobo, la degeneración y el adelgazamiento corneal va de limbo a limbo. Entonces, estas córneas no son las más idóneas para un trasplante corneal. ¿Cómo nosotros podemos evitar fracasos o rechazos de trasplantes corneales? En estos casos, pues miren, poder rehabilitar estos pacientes con un lente escleral. Y en particular y en general, no solamente en estas degeneraciones ya más complicadas, pero inclusive en casos de queratocono, ya se ha estudiado, han habido varios papers comparando el efecto de lentes esclerales con resultados a base de la queratoplastia o estos trasplantes corneales. Hay una especialista en córnea, una oftalmóloga, su nombre es Karina Koppen, muchos de ustedes la conocerán, ella es un referente bastante importante. Y Karina Koppen es una oftalmóloga que es muy proponente de los lentes esclerales porque ella ha estudiado el efecto de estos lentes que pueden tener en estas córneas y en particular ha visto que el lente escleral reduce la necesidad para un trasplante corneal porque podemos rehabilitar la visión en córneas irregulares a pesar de que tenemos alguna opacificación que de otra manera podemos pensar que es importante y significativa. Estos lentes podemos rehabilitar la visión y no necesitamos llegar al trasplante. Hay otro grupo, una clínica asociada a nuestra clínica que ofrecen el tratamiento PROS, donde también estudiaron sobre cuán rápido podemos rehabilitar la visión de estas pacientes en córneas, ectasias corneales en comparación con
un trasplante corneal. Y la conclusión de este otro estudio fue que es posible rehabilitar la visión de pacientes con estas ectasias corneales más rápido y de una manera más efectiva con un lente escleral que con una queratoplastia o un trasplante corneal. Entonces tengamos esto en mente, porque nosotros como optómetras, ópticos, especialistas, ¿verdad?, en la contactología, tenemos una herramienta muy importante para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Esto que quiero hablar a continuación es algo que quiero que ojalá, para aquellos que no conocen, que les quede esta impresión muy bonita, y es que, como les dije, con estos lentes esclerales podemos modificar quizás de repente en algunos diseños, ciertamente en el diseño que contamos en nuestra clínica, en nuestra organización, donde podemos cambiar, mejorar, solamente modificando la excentricidad en la curva frontal de estos lentes. Podemos tomar un caso de esta manera, donde tenemos unas aberraciones de alto orden significativas y donde podemos mejorar significativamente esa visión, no solamente la cantidad que ese paciente está viendo, pero muy importantísimo para estos pacientes, sino la calidad. Y ya también hoy día contamos con la tecnología de personalizar, de customizar esta corrección de aberraciones ópticas de alto orden, donde podemos llevar a un paciente de esta simulación visual de la E a esta otra simulación, donde vemos que hay un aumento, una mejoría significativa, ya con una corrección de estas aberraciones de alto orden, pero de una manera personalizada. No en general, cambiando la curva frontal del lente, sino personalizada. Y entonces esto es una época muy bonita para ser especialistas en contactología y para ser especialistas en lentes esclerales, porque la tecnología hoy día nos apoya. Y por último, lo que les voy a presentar antes de compartir unos casos bien, unos de mis casos que entiendo que son muy especiales, es ese apoyo a la superficie ocular. ¿Cómo vamos a transformar vidas con estos lentes proveyendo un apoyo significativo a esa superficie ocular? La manera en que la razón por la cual yo pongo esta imagen, donde el ojo está parpadeando, donde pongo este círculo, porque lo que quiero es que se entienda que la superficie ocular va más allá de la córnea. Incluye bien importantemente la conjuntiva, incluye la anatomía de los párpados, las pestañas, las glándulas de meiobomio, etc. Entonces, cuando hablamos que estos lentes me proveen un apoyo a la superficie ocular, yo no estoy refiriéndome únicamente a ese caso que les mostré sobre el punteado corneal que mejoró significativamente en 3 horas. Me estoy refiriendo a que nosotros podemos proteger y efectuar cambios en general también en el área de la conjuntiva, mejorar, calmar estos ojos, bajar inflamación, mejorar presentación de hiperemia y mejorar el confort a la vez, no solamente por la mejoría en la córnea, pero también en la mejoría en la conjuntiva. Entonces eso es muy importante. Muchas de las condiciones que nosotros vamos a estar tratando, que vamos a estar viendo que podemos ayudar, no solamente se limita a casos de ojo seco. Muchas enfermedades de la superficie ocular que también tienen manifestaciones de ojo seco, ¿verdad? Como las condiciones de Westfeld versus el injerto, queratitis neurotrófica, síndrome de Stevens-Johnson o síndrome de Sjogren's. Estos lentes juegan un papel sumamente importante en la mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes. Esto es un paciente de Sjogren's y vean cómo en las fotos superiores, vean ese punteado tan significativo en ambos ojos y cómo de nuevo solamente al cabo de horas del uso del lente, cuando ponemos durante la consulta y hacemos unas valoraciones después de media hora, quizás 3 horas, retiramos el lente y vemos la mejoría significativa. Eso equivale a un aumento en el confort instantáneo, como hablamos de la fotofobia, etcétera, y entonces estamos transformando las vidas. Estos pacientes tienen una mejoría significativa.
En este caso, fíjense, un caso de queratitis filamentaria. Este es un paciente de Westfeld versus el injerto. Y nuevamente vean cómo al paso de horas, yo estoy hablando de días, esto no es un efecto acumulativo de semanas, solamente al cabo de horas vemos esa mejoría en la superficie ocular y cómo realmente podemos apoyar esta superficie ocular. En casos más extremos, pero sumamente importantes, tenemos casos donde hay córneas que tienen defectos epiteliales persistentes y que han pasado por múltiples tratamientos, ya sea trasplantes de membrana amniótica, ya sea en muchos casos hasta tarsografías parciales, obviamente con el uso de ungüentos, con el uso de gotas artificiales, etcétera, muchísimos tratamientos para poder sanar estos defectos epiteliales. Inclusive en nuestra clínica tenemos casos donde hay pacientes que han sido tratados con el medicamento en inglés es Oxervate, creo que es Cenergem, si no me equivoco, quizás me estoy equivocando en el nombre genérico de este medicamento, pero es el único medicamento que está una gota aprobada para tratar y mejorar casos de queratitis neurotrófica y que estos defectos epiteliales persistentes sean a raíz de esta condición. Hemos visto pacientes que aún a pasar por este tratamiento, que es un tratamiento de 8 semanas y que es bastante costoso, todavía tienen estos defectos epiteliales persistentes. Y con un lente escleral nosotros podemos efectuar un cambio en esta superficie ocular y sanar estos defectos epiteliales. Entonces, que se entienda que este beneficio es sumamente importante. Ya cómo lo vamos a manejar, ya eso quizás sería un tema para otro webinar, que podemos ir en detalle de cómo es que nosotros manejamos, cómo hacemos la adaptación en particular. Así es que esas se las debo por cuestión de tiempo, ¿no? En el día de hoy, pero que sepan que es posible. Entonces, más allá de lo que es la superficie, el apoyo a la superficie ocular, tenemos un efecto bastante, yo digo, muy especial, que a nosotros nos entusiasma mucho. Hemos tenido la dicha y el privilegio de compartir estos hallazgos con ustedes a través de publicaciones en revistas revisadas por pares, en donde nosotros empezamos a notar y a darnos cuenta que con el uso diario de estos lentes, siempre y cuando los adaptemos bien, podemos tener un efecto secundario que no conocíamos y hoy día lo hemos compartido con ustedes, y para aquellos que no sepan y o hayan visto estos papers, para que entonces en el día de hoy se enteren que es posible pasar una córnea que una vez hemos sanado su defecto epitelial persistente, donde hay un residuo de una opacificación corneal. En el pasado le llamamos cicatrices, hoy día ya no nos referimos a estas manifestaciones clínicas como cicatrices, nos referimos a ellas como opacificaciones, porque vemos cómo es posible al cabo del tiempo ver un aclaramiento significativo en estas opacificaciones corneales. Estas observaciones lo publicamos por primera vez en el 2018 en la revista American Journal of Ophthalmology, Case Reports, y más recientemente, esto es otro caso, perdón, ya voy al próximo caso de enfermedad de la superficie ocular. Lo que quería, el mensaje que quería llevar con esta diapositiva, este slide, es que no solamente nos hemos dado cuenta que podemos efectuar este cambio en enfermedades de la superficie ocular, porque muchos pensarán, pues será que solamente en casos de córneas neurotróficas, de repente solamente en casos pediátricos, que de por cierto los efectos más significativos los hemos visto en la córnea pediátrica, entonces esto es algo que de repente es un área de estudio en el futuro. Pero también hemos visto este efecto en casos de queratocono, en casos de córnea irregular,
Si eso es lo que usted mayormente adapta, que no piense que este beneficio, más allá de la superficie, de apoyo a la superficie ocular, es posible únicamente en enfermedades de la superficie ocular. Que usted sepa que este beneficio también es posible en casos de córnea irregular, donde en este caso que les presento, este caso lo publicamos alrededor del 2012, si no me equivoco, es una córnea con un uso muy extenso de lentes corneales, casi 25 años o casi 30 años, y donde se presenta con una queratitis vascularizada limbal muy significativa. Ven aquí la extensión de la neovascularización casi al eje central, donde tenemos una queratopatía lípida, y este paciente veía 20/30 con su lente corneal. No le molestaba el lente. Para el paciente no entendía por qué tenía que venir a hacer una adaptación nueva con un lente escleral, pero su especialista en córnea no estaba cómodo con la presentación de esa superficie ocular. Bueno, nosotros adaptamos a este paciente, empezamos, esto fue alrededor del 2010, 2011, sin saber lo que podía pasar. En ese entonces nosotros no estábamos tan seguros de que esto podía ser en todo tipo de córnea potencialmente. Hay mucho que todavía está por verse y que tenemos que aprender. Pero bueno, simplemente lo adaptamos con el fin de tener una adaptación escleral fisiológica. Y eso también podemos hablar un poco más en adelante. Y vemos que al cabo de 6 meses ya vemos una regresión significativa de esos vasos sanguíneos. Al cabo de 2 años y 4 años es casi difícil pensar que estamos hablando de la misma córnea. Entonces, que se sepa que este efecto también es posible en córneas irregulares. Este otro caso que publicamos, de nuevo, esto es un caso de queratocono, y fíjense cómo al pesar de los tiempos, en 2 años, casi es imposible ver o pensar que estamos hablando del mismo ojo, la misma córnea. Yo siempre digo cuando comparto este caso es que gracias a Dios que a los 2 meses tomamos esta fotografía que dice mucho del beneficio de tomar fotografías como de línea basal, y siempre que valoramos a nuestros pacientes porque es difícil prever lo que vamos a capturar con el paso del tiempo. Únicamente lo vamos a poder lograr si tomamos fotografía habitualmente, que es nuestro caso. Aquí el residuo aquí de queratopatía lípida nos dice, mira, estamos hablando del mismo ojo, y aquí podemos ver ese aclaramiento bellísimo que tenemos en esa córnea. Y por último, compartirle un último paper que publicamos este año, en el 2022, en donde no solamente lo vemos en córneas irregulares y enfermedades de la superficie ocular, pero también hemos visto este beneficio en casos de enfermedades de superficie ocular severos. No solamente pues algunos casitos de ojo seco, etcétera. No, en casos severos como Stevens-Johnson, fíjense en esta córnea, no se ve ninguna estructura pupilar, apenas no se le puede distinguir el iris, ¿verdad? Está completamente opacificada, completamente vascularizada. Y como un paciente de Stevens-Johnson, ustedes pueden pensar, bueno, esto es algo que pasa en estos casos, una conjuntabilización de la córnea, bueno, esto es lo que es, ¿verdad? Quizás se adapta para beneficiar el confort, para quizás lograr una mejoría visual, sin pensar de que esto puede cambiar. Y de nuevo, gracias a la fotografía y tener esto como un patrón habitual en su práctica clínica, en sus valoraciones, vemos que ya al cabo de 17 meses, ya estamos viendo estructura pupilar, ya estamos viendo un aclaramiento significativo. Y fíjense cómo vamos de este paso a este paso, simplemente con el uso diario de lentes esclerales. Entonces, que se entienda que este beneficio, como les dije, es significativo, muy importante. Entonces, ¿cómo logramos estos efectos y qué aspectos del fitting, de estas adaptaciones, nos van a propulsar, nos van a promover a lograr este éxito? Bueno, para empezar, tenemos que tener un entendimiento de lo que es la geometría escleral. Ya hoy día no hay excusas, ¿verdad? Con mucho respeto y mucha humildad. Ya hoy día no tenemos excusa de decir, es que no sé mucho de la geometría escleral. Hay tanta evidencia, hay tantos estudios, por eso es que hoy día es un momento muy bonito para ser un especialista en lente escleral, porque no es lo mismo que cuando, por ejemplo, yo comenzaba en el 2005, donde no se sabía tanto
Hoy día se sabe muchísimo, entonces tenemos mucho que podemos saber de la geometría escleral. Aprender del patrón de tensiones en la conjuntiva. ¿Qué nos dice eso y cómo yo voy a potenciar estas adaptaciones y saber cómo valorar dinámicamente ese lente escleral? Para empezar, cuando hablamos de geometría escleral, se ha estudiado y ya se sabe que la mayor parte de la geometría escleral en los humanos, en la mayor parte, casi 70% de las escleras son asimétricas. Solamente un 6% de las escleras son esféricas. Entonces, como yo digo, ¿por qué tratar de meter un cuadrado a través de un círculo? Si sabemos que la mayoría de los casos, casi 70%, la geometría escleral es asimétrica, donde va un lente de cuadrante específico, bueno, pues entonces trabajemos con lentes y tecnología que me promuevan, que me permitan esa posibilidad de trabajar con lentes de cuadrante específico. Entonces, esto es lo primero, empezar por aquí, ¿no? Y ya luego, una vez tenemos ese entendimiento de que no vamos a tratar de meter un cuadrado con un círculo y vamos a tratar de conformar mejor esa geometría escleral, ¿cómo nosotros vamos a determinar esos patrones de geometría escleral si no tenemos un topógrafo escleral, ¿verdad? Si no tenemos la ayuda de la tecnología? Bueno, la tecnología es muy buena y yo soy amante de la tecnología, pero que se sepa que no es necesaria, que podemos hacer estas adaptaciones. La mayoría de estos casos que yo les estoy presentando, que publicamos, no teníamos acceso a la topografía escleral. Lo único que yo tenía acceso era un instrumento bastante avanzado tecnológicamente, y es la lámpara de hendidura. Con una lámpara de hendidura y un entendimiento de lo que estamos haciendo, nosotros podemos lograr éxitos en estos casos. Entonces, lo primero que vamos a entender es que si de repente usted tiene un lente esférico, ojalá y podamos tener acceso a diseños de lentes esclerales que ya vienen de cuadrante específico y tengan ese beneficio para que cuando empecemos no tengamos que colocar tantos lentes en nuestros pacientes y poder finalizar esa adaptación de una manera más rápida. Pero si usted tiene un lente esférico, ¿será que no va a ser exitoso? Sí, puede ser exitoso, quizá le va a tomar un poquito más de tiempo, pero podemos lograr examinando esa adaptación del lente escleral y en relación a la conjuntiva. Idealmente, cuando yo coloco un lente escleral, lo quiero ver bastante centrado. Si pongo fluoresceína de sodio en el reservorio y lo examino, no quiero ver toque corneal, no quiero ver toque en el limbo, ¿verdad? Pero si de repente cuando yo pongo un lente escleral, yo veo que yo tengo levantamiento en un meridiano y en otro no, pues voy a usar esos levantamientos para ver, bueno, aquí tengo que cerrar. Si el lente de prueba es esférico, ojalá trabaje con manufactureros que les permita hacer cambios de manera de cuadrante específico al menos, ¿no? De nuevo, nos vamos a dejar llevar por esos aplanamientos en diferentes zonas para ver dónde tenemos que empinar o cerrar esas curvas. Puede ser de una manera tórica, oblicua, ¿verdad? En diferentes meridianos, pero puede ser que sea un poquito desigual. ¿Y cómo yo me voy a dejar llevar? ¿Qué curva voy a empinar más que la otra? Número uno, si puedes fotografiar, siempre se lo voy a recomendar, pero nosotros utilizamos mucho la tinción en la conjuntiva con fluoresceína de sodio y al pasar de algunos segundos o minutos podemos ver el efecto de vector y ver dónde está entrando, si veo una óptica que está más plana, dónde me está entrando más esa fluoresceína y donde el vector sea más pronunciado, ya sabemos que en ese vector voy a tener que empinar todavía más, donde inclusive algo similar, no solamente voy a ver un vector más pronunciado de fluoresceína, pero inclusive puedo ver la entrada de burbujas y entonces me va a indicar que necesito empinar o cerrar esa óptica más que las otras. De igual manera puedo dejarme llevar por ópticas que estén muy empinadas y me crean un efecto de
pinchazón o pinzamiento en la conjuntiva, en diferentes cuadrantes, etc. Pero lo más importante va a ser cuando nosotros retiremos ese lente. Siempre en el Your Skull que acabamos de dar en Madrid, enfaticé muchísimo con los que estuvieron allí presentes, que la adaptación de un lente escleral nunca jamás termina, jamás, con el lente puesto y con luz blanca. Si eso es lo que muchos de ustedes o algunos de ustedes han estado haciendo, bueno, no pasa nada. Para eso estamos aquí, para seguir aprendiendo y seguir mejorando. Una de las cosas que más les puedo enfatizar es que nunca, por favor, terminen una adaptación o la valoración con el lente puesto. Se van a perder de demasiado. Entonces, la vamos a terminar siempre removiendo el lente y tiñendo con fluoresceína de sodio. Vamos a tener que sí usar un filtro amarillo, porque si no se van a perder de demasiado data y van a sobreestimar o subestimar los cambios que necesitan. Y a través de este proceso vamos a ver esa fluorescencia, y cuando veamos esa fluorescencia vamos a ver mejor los patrones de tinción en esa conjuntiva, que me va a decir, bueno, de repente aquí voy a tener que apanar en el superior, en el temporal, si esto fuera el ojo derecho, o quizás en el área nasal o en el área inferior, de nuevo usando esos patrones de tinciones. ¿Y por qué siempre tenemos que terminar la valoración del lente cuando retiramos el lente? Les presento este caso de un colega en mi clínica donde el paciente llega con una queja de molestia, de discomfort, según va usando el lente, según pasan las horas. Mi colega me dice, bueno, pero es que la adaptación se ve bien, yo no veo ninguna interrupción de estos vasos sanguíneos significativamente, yo no veo ningún blanching, ninguna compresión significativa. Para efectos de este colega, la adaptación le parecía bien. Bueno, pero le digo, no se termina nunca con el lente puesto. Vamos a remover el lente y vamos a teñir a ver qué es lo que pasa. Y definitivamente al remover vemos que a pesar de que no hay una interrupción de esos vasos sanguíneos o no se aprecia un blanching significativo de compresión, sí hay tinciones. Y esto es lo que le estaba produciendo al paciente incomodidad, y entonces procedimos a cambiar la adaptación. Entonces, otra cosa muy importante, y de paso debo decir que si vamos teniendo preguntas en cualquier cosa que vaya discutiendo, por favor, colóquenlas en el chat. Al final, Dios mediante, las podemos contestar. Otra cosa que quiero recalcar sobre uno de los retos principales cuando adaptamos estos lentes es que esto es lo que nosotros deseamos, pero la realidad es que la mayoría de las veces lo que tenemos es un lente descentrado en el área inferior y temporal, donde cuando teñimos ese lente, le ponemos fluoresceína, vamos a ver la presencia de toque corneal y tenemos un clearance excesivo en el área del limbo, y eso me lleva a que el lente se descentre. Entonces, casi siempre esta manifestación se debe a que la áptica, si vemos que el lente se descentra, casi siempre eso se debe a que la áptica inferior de ese lente y temporal está muy plana, está suelta, por eso es que el lente cae. ¿Cómo yo voy a trabajar eso? ¿Cómo lo voy a determinar? De nuevo, este fin de semana tuvimos la oportunidad de compartirlo, de demostrarlo, pero esto es un tema que yo hablo mucho cuando enseño sobre lentes esclerales, y quiero que los demás, ¿verdad?, eviten pasar por tantos pasos o complicaciones que yo tuve que hacer en mis inicios. Y es recalcarles a todos ustedes que la valoración de estos lentes de una manera dinámica es extremadamente importante. Hoy día contamos con el uso de OCTs, que es buenísimo, porque de nuevo la tecnología nos ayuda, pero hay veces que nos ponemos un poquito vagos y como que dependemos demasiado de la tecnología, que la tecnología me dé las respuestas que yo estoy buscando. Entonces, lo que les exhorto es que hagamos una valoración dinámica. Siempre que yo vea un lente escleral, siempre yo voy a tratar de ver si ese lente yo lo puedo subir
con mi dedo, como hacemos una valoración de un lente blando. Sabemos que el lente escleral no se supone que se mueva, pero cuando vemos descentración, si es que esta descentración se debe a que la áptica inferior está muy suelta, tratemos de subir ese lente. Si ese lente sube y aguantamos el lente de una manera centrada y volvemos a examinar con esa lámpara de hendidura, vamos a poder ver de repente dónde esa áptica está plana y está muy suelta, y confirmar que de sí o sí tenemos que empinarla. Puede ser la inferior, como puede ser la inferior temporal, que por lo general eso es lo que nos causa. ¿Por qué es importante hacer esto? ¿Por qué es importante hacer estas valoraciones dinámicas? Es que cuando yo tengo esta manifestación, ya sea por una fotografía o porque lo vi en la lámpara de hendidura, es muchas veces cuando el lente cae, ¿cómo cae? Pincha en esa conjuntiva, porque cae y entonces cae a veces de una manera muy fuerte y vemos un efecto de pinzamiento en la conjuntiva. Vamos y llevamos al paciente al OCT porque la tecnología me va a resolver la vida y veo que esa áptica está definitivamente indentándose en esa conjuntiva. Si yo únicamente dependo de una valoración estática y dependo de que el OCT me resuelva la vida y no hago una valoración dinámica, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo digo, pues mira, definitivamente sí, esta áptica está pinchando en esta conjuntiva. Aquí es lo que hablo sobre lo que es la valoración dinámica versus estática. Y yo voy a llamar a mi laboratorio y le voy a decir, por favor, apláname la áptica inferior por tantas micras o en tantos pasos, como sea el diseño que ustedes trabajen. Porque piensan que es que esto está ajustado, no que es que está suelto y por eso es que se me está cayendo el lente. Cuando le digo que me suba y me aplane la áptica y pido el lente y lo trato en el paciente, ¿qué veo? Veo peor, el lente todavía está más descentrado y está más suelto y voy a ver un efecto de pinzamiento todavía mayor. Me comí un lente, le hice perder el tiempo a mi paciente, perdí yo tiempo, ¿verdad? El tiempo vale oro. Entonces, por eso es que yo recalco sobre la importancia de valorar estos lentes esclerales de una manera dinámica y no depender de estas observaciones estáticas o depender únicamente de los OCT. Utilicemos la lámpara de hendidura, es nuestro mejor amigo, sepamos cómo utilizarla. Entonces, ojalá que esto les sirva de ayuda cuando valoremos nuestras adaptaciones. Y por último, saber que la descentración no únicamente se debe a una áptica plana, casi siempre es el responsable, pero muchas veces tenemos las ápticas bastante bien alineadas, pero donde lo que tenemos es un aclaramiento en el limbo un poquito excesivo en la parte inferior. Y es que también hoy día sabemos que la geometría corneal, no estamos hablando de la geometría escleral, la geometría de la córnea no es esférica, sino es asimétrica, casi siempre es ovalada. Entonces, si yo pongo, aquí tenemos un paper de mi colega, nuestra colega, una amiga muy querida, que estuvimos compartiendo este fin de semana con muchos de ustedes, Dadi Fadel, donde habla sobre esto, donde la mayoría de estas córneas son ovaladas. Entonces, si yo trato de poner una zona óptica esférica en una córnea ovalada, de repente en el diámetro horizontal mi adaptación va a estar bien, pero de repente en el plano horizontal voy a tener un clearance excesivo. Y es que también se ha visto que por lo general el diámetro de iris visible horizontal es más largo que el vertical tiende a ser un poquito menos. Entonces, que nos acostumbremos no solamente a remover el lente, a teñir, no solamente a valorar de una manera dinámica, maximizar el uso de la hendidura, sino que nos acostumbremos a medir el diámetro horizontal de iris visible y también ese diámetro vertical.
porque esa data se la podemos pasar a nuestros laboratorios de manufactura, ya sea con el diseño que ustedes trabajen, y Dios mediante ellos pueden cambiar esas áreas en la zona limbal y óptica de manera de cuadrante específico para conformar de una manera mejor esa zona óptica. En este caso, si yo tengo un clearance excesivo en la parte superior y vertical, bajar ese clearance para que cuando yo ponga mi lente nuevamente, ya esto sea una manera más personalizada y ese lente quede más centrado y tenga menos problemas. ¿Ok? Lo último que quiero compartir con ustedes, antes de pasar a estos casitos, es el prolapso conjuntival. Esto es algo que se manifiesta muy a menudo y que a muchos les parece una impresión importante y donde la mayoría de veces asusta más por lo que nos impresiona visualmente de lo que es. Entonces, ¿necesito sí o sí hacer revisiones? Mi consejo, primero que nada, ¿a qué se debe? ¿Okay? Por lo general, cuando yo tengo un prolapso conjuntival, se debe a que en esa zona yo tengo un clearance, un abovedamiento en esa área limbal excesiva. Y lo que yo tengo que hacer es disminuir ese clearance o ese abovedamiento en esa zona. De nuevo, Dios mediante, usted está trabajando con diseños y usted está trabajando con manufactureros que le permiten hacer esto. ¿Ok? Si está haciendo una adaptación y usted ve esa manifestación, bueno, pues trate de minimizarlo, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que usted va a hacer en tratar de terminar con una adaptación fisiológica, ¿no? Compatiblemente fisiológica. Pero hay veces que es imposible prevenirlo del todo, porque tenemos pacientes, especialmente pacientes de mayor edad, donde tienen unas conjuntivas muy laxas y donde esto a veces con una adaptación buena se ve. Entonces, necesito hacer revisión. Nuestra experiencia clínica cumulativa de sobre 30 años en nuestra clínica, donde nos llevamos especializando en lentes esclerales por sobre 30 años, no la mía, pero en conjunto con la historial de nuestra clínica, hemos visto que la mayoría de estos casos se pueden monitorear. Entonces, esto es un caso que les comparto donde la adaptación tenía un residual de prolapse, fíjense que no era tan poquito. Entonces, al cabo, tengo que encontrar, de 7 años, no se ha modificado esa adaptación. Pero ¿qué hacemos? Monitoreamos el paciente, hacemos controles más seguidos. Y donde, como yo les estoy diciendo, que nunca se termina, jamás, la valoración de un lente escleral con el lente puesto, como yo siempre la voy a terminar, a retirar el lente, y como también les digo que nuestra práctica habitual es tomar fotografía, es ver si yo tengo cambios de mi línea base a los 6 meses, al año, y lo sigo monitoreando cada 6 meses, cada año. Y si yo no veo que hay cambios y no tengo un aumento en vasos nuevos, etcétera, yo lo puedo monitorear. Entonces, que se entienda esto y Dios mediante pues les ayuda en el día a día en sus casos. Ya voy a discutir, vamos a pasar ahora unos casitos y luego abrimos para tomar preguntas. ¿Ok? ¿Cómo es que estos lentes pueden efectuar cambios y mejorar la vida? Miren este caso de un paciente de queratocono, no voy a ir en todo el detalle, lo que quiero recalcar de este caso es que viene con un historial de lentes corneales, híbridos, incluso de lentes esclerales en otro diseño, donde este diseño no contaba con la posibilidad de cambiar la excentricidad en la curva frontal, que es lo que les comentaba al principio. Estaba adaptado en un lente de 15,6 milímetros. Se readapta en nuestro diseño porque nuestro diseño sí tiene ya incorporado una excentricidad en la curva frontal en base a la evidencia clínica, como este diseño se generó a base de data, y donde se le provee al practicante 2 opciones diferentes para cambiar esa excentricidad en la curva frontal de ser necesario. Bueno, este paciente, que aquí vemos el Kmax de 57 y de 53 dioptrías en cada ojo,
vemos cómo, y la agudeza visual de entrada con el lente escleral era 20-30 en ambos ojos, era lo mejor que podía corregirse con el lente escleral que estaba utilizando, pero donde este paciente tenía una queja donde la cantidad al parecer no era mala, pero la calidad no era buena. Y donde el paciente se queja de que ve efectos fantasma, especialmente en la noche también tiene mucho glare o resplandor. Entonces, simplemente con utilizar un lente que tiene excentricidad en la curva frontal, aquí el FC1 es la excentricidad que ya viene incluida en el lente escleral, en los lentes de prueba. Esta excentricidad mayor y menor también se les provee como una opción en caso de que sea necesario, pero el 90% de los casos que nosotros seguimos viendo, no hay necesidad de cambiar esa excentricidad en la curva frontal, porque esta excentricidad fue la que nosotros analizamos en pacientes de nuestras clínicas, que era la que nos daba el mejor resultado. Y vean cómo no solamente la visión mejora a 20/25, casi el 20/20, pero cuando medimos el patrón de aberraciones ópticas en ese paciente, vemos que se han disminuido significativamente y al comparar con las otras dos excentricidades, definitivamente esta excentricidad fue la mejor para este paciente. Este paciente estaba sumamente feliz, es un paciente también con anillos intrastromales para tratar de mitigar manejar su queratocono, y con un lente escleral este paciente estaba contento. Sergi, una cosita solo. Tenemos a unos asistentes que están esperando para entrar. Los voy a dejar entrar y continuamos, ¿de acuerdo? Te paso el control de nuevo. Perfecto, ya me quedan 2 casitos y abrimos para tomar preguntas. Muy bien, tenemos ahí varias preguntas ya esperando, así que va a haber bastantes temas hay que tocar. Pero vamos a ver, aquí dónde estás. A ver, dejamos entrar más gente. Va, cuando quieras. Ok. Volvemos. Ok. So, otra manera en cómo podemos efectuar y transformar las vidas de nuestros pacientes, no solamente mejorándole la calidad de vida, porque vamos a mitigar estas aberraciones ópticas en casos de córneas irregulares, pero podemos cambiar hasta el comportamiento. En este caso no voy a ir tanto en detalle, pero es un caso pediátrico que vino a nuestra clínica, un niño que tiene córneas neurotróficas y ha tenido muchísimos efectos epiteliales persistentes, más en el ojo izquierdo que en el derecho, donde hay una opacificación significativa. Y el niño tiene muchos problemas de comportamiento, una hiperactividad increíble, historial de agresión, niño de 11 años, y para yo poderlo valorar, él me agarraba el pelo, o sea, un niño demasiado inquieto, y donde lo estaban medicando con unas dosis muy fuertes, porque estaba diagnosticado con ADHD o trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Entonces, no voy a ir en detalle en esta publicación, pero se ha estudiado, hubo una publicación donde se hizo un estudio, un muestreo nacional grande y representativo en los Estados Unidos, y donde se vio que la prevalencia de este diagnóstico de trastorno de déficit de atención por hiperactividad era significativamente mayor en niños que tenían problemas de visión que no eran corregibles con espejuelos o lentes de contactos tradicionales. Es decir, si el niño no se puede enfocar en algo, no puede ver, pues entonces va a estar súper inquieto. Entonces, ¿cómo nosotros con estos lentes esclerales de repente podemos transformarle la vida a alguien sin saberlo? Este niño decidimos adaptarlo en un lente escleral porque más que nada para el apoyo de superficie ocular, nuevamente sin saber lo que podíamos lograr. Y una vez lo adaptamos, miren la presentación corneal, este ojo está mucho más comprometido que el otro, pero lo que les quiero llevar, el mensaje que les quiero llevar, siempre fotodocumentar lo más posible, porque en este caso el niño estaba tan inquieto que era a veces un poquito retante para mí examinar esa córnea con detenimiento. Entonces era foto, y luego ya con calma examinaba las fotos, ya sea del lente puesto o de las tinciones a remover.
Cuando terminamos la adaptación, un niño que viene, que solamente le han podido determinar una visión de seguimiento y enfoque, porque no pueden lograr sacar nada del niño porque es tan hiperactivo, logramos corregirle la visión en ambos ojos a 20/30, inclusive 3 meses después la visión estaba en 20/30. Pero lo más importante y más bonito para mí, uno de los casos más que me ha llenado más de satisfacción, porque es un niño, un caso pediátrico, es que una vez el niño puede ver, el niño se puede enfocar, porque ve. Y eso lo lleva a tener mejor conducta, la agresión, él le daba mucho, le pegaba mucho a su mamá, quizás de frustración, porque ya sea que no veía, no se podía comunicar tan bien, le pegaba mucho a sus hermanitos, tenía muchos problemas en la escuela, y donde ya su conducta mejora, tan es así que le disminuyen, él estaba en un agente antipsicótico que era demasiado fuerte, usualmente se le da a los adultos y se le estaba medicando a este niño, a mí me impresionó muchísimo, y donde con un lente escleral, porque le pudimos mejorar la visión, este niño ya tiene una mejor interacción con su familia, en la escuela, etc. Entonces estamos transformando la vida de gente de muchas maneras. Y no solamente su comportamiento, sus interacciones con los demás va a ser mejor gracias a que puede ver, pero miren, 7 años después, la mejoría nuevamente de estos aclaramientos que estamos viendo en estas córneas. Entonces es muy importante. Y el último caso, que uno de mis casos también que me da mucha satisfacción, es el caso de que no voy a dejar entrar a esta persona, a alguien que está tratando de ver si puedo dejarle entrar. No está mi profesor. A ver si lo puedo dejar entrar. Para que no me... De queratocono post-queratoplastia, un trasplante corneal original de 40 años. Ahí se cayó el control. ¿Tienen de nuevo el control? Sergi. Creo que estaba fallando un poco el sonido. Ah, no. Ah, pero no tengo el control. Sí, te doy el control de nuevo. Ok. Solamente el último minuto. ¿Me avisas? Ya estás. Ya con esto termino. Es para que vean un caso de trasplante de 40 años, donde vamos a la manera en que podemos manejarlo es minimizando la succión, le añadimos una fenestración en la zona óptica y donde le pudimos mejorar esa adaptación bajando la ságita lo más posible y también en el área periferal para poder lograr que estas fenestraciones o estas burbujas se me mantuviesen en el área periferal de la córnea y donde puedo mantener la visión de 20/20 a un paciente de 40 años, que eso casi es impensable, y donde tenemos una adaptación más fisiológica, tengo las burbujas que no en el eje central, y es posible con estos lentes escleral proveer que estos trasplantes todavía de mucho tiempo sean exitosos. Así que con esto les doy las gracias y bueno, vamos a las preguntas. Ahí puedes tomar el control nuevamente. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Okay. Perfecto. Bueno, Karen, pues para empezar, bueno, muchas gracias por tu presentación. Ha sido magnífica, como ya esperábamos. Y hay varias preguntas en el chat. Bueno, no, está ardiendo, hay muchas preguntas. Y podríamos empezar pues, por una de las primeras, ¿no? Que hablaban sobre si tienes en cuenta el contagio endotelial cuando adaptas lentes esclerales. Sí, lo tomo en cuenta de manera general. Es decir, no lo tomo en cuenta para una córnea que no es trasplantada. No habito tomarlo
como un estándar. Cuando tengo una córnea trasplantada, si tenemos acceso a un microscopio especular o un microscopio confocal y tengo acceso a la data, la miro y lo utilizo como una guía. No hay estudios de evidencia científica que digan que menos de un conteo de células por milímetros cuadrados, un lente va a fracasar. En nuestra experiencia, por lo general, si nuestras córneas tienen un conteo mayor de 1000, ese trasplante debería poder lidiar bien con un lente ventilado por fluido, que no es fenestrado. Ya menos de 1000, nosotros lo que hacemos independientemente del conteo, ya sea 700, ya sea 800, ya sea 600, es que lo voy a adaptar de una manera que voy a ir lo más grande posible para minimizar la succión. Eso es lo más importante. Y más allá del conteo particular, yo lo que voy a hacer es hacer un challenge en esa córnea, donde lo voy a adaptar y ver cuál es la respuesta a las 3 horas, a las 6 horas, etcétera. Y voy viendo cómo la córnea va respondiendo. Si yo veo que en un conteo bajo tengo un poquito de edema, yo maximizo el DK sobre T. No es tan necesario estar bajando el volt, porque este tema de la hipoxia se ha visto que el volt no necesariamente tiene el efecto que estos modelos matemáticos antes se nos decían, en donde más importante es el DK sobre T de ese sistema escleral y donde minimizar la succión tiene un rol sumamente importante. Es que vamos un poquito más grande y utilizamos otros métodos como las fenestraciones, que el enfoque de la fenestración es minimizar la succión. Entonces, en resumen, cuando tienes córneas con un conteo por debajo de 1000 es cuando tienes en cuenta estas acciones adicionales. Por encima de 1000, pues no lo tienes tan presente. Muy bien. Sí. Muy bien, también comentan que a nivel de la lágrima que pones dentro de la lente, si haces algún tipo de mezcla con solución salina, lágrima, qué porcentaje de lágrima, si haces algún tipo de mixtura ahí con soluciones para colocar la lente. En principio, sin conservantes, en eso, por supuesto. Siempre. Sin conservantes siempre. Bueno, aquí aprovechamos para comentar pues, que en Conoptica hemos lanzado recientemente la distribución del Clidio SLI, que es un producto que es ya para rellenar la lente escleral, que lleva hipromelosa, lleva también pues, ácido hialurónico y que, bueno, que pues, puede responder un poco, ¿no? Pero en tu experiencia, Karen, ¿qué vendrías a hacer en estos casos? Por lo general utilizamos siempre soluciones sin conservantes, soluciones salinas tamponadas y isotónicas, y sí utilizamos mezclas con soluciones, lágrimas artificiales viscosas, de más viscosidad como carboximetilcelulosa, para, en caso de que tenga debris o detritos en el reservorio escleral, minimizar el efecto de estos debris. Entonces sí, en esos casos lo utilizamos y nos viene muy bien. Perfecto. Me comentan los efectos epiteliales persistentes. Dormir con la lente sí, dormir con la lente no. Cuando duermes con la lente, ¿tienes en cuenta alguna situación, poner algún medicamento adicional o una revisión más controlada de esos casos? ¿Y cuánto tiempo los dejas en uso prolongado? Nunca de uso prolongado. Nunca vamos a dispensar un lente y decir ven una semana y duerme con él. No es nuestra práctica, no la recomendamos. Lo que nosotros hacemos en estos casos es que mientras estamos tratando de sanar ese defecto, nosotros vamos a hacer que el lente duerma, uso continuo, son las 24 horas, y en la mañana remuevo el lente, desinfecto el lente, lo limpio, lo desinfecto, valoro la córnea, cuál es la respuesta fisiológica, lo vuelvo y lo lleno con solución salina, y sí añadimos un antibiótico en el reservorio como profilaxis, que es sin conservante, que es el mosiflosacina, y mantenemos este régimen todos los días hasta que el defecto sane. Hay veces que el defecto puede sanar en 3 días, como en 5 días, a veces hemos estado 2 semanas, dependiendo de la condición, y donde hablábamos este fin de semana también con los colegas que nos estuvieron en este taller, es que yo veo al paciente todos los días, incluyendo fines de semana.
Esto es una aplicación muy bonita, muy poderosa, pero que lo tenemos que tomar con un compromiso serio, porque bueno, puede haber riesgos, ¿no? Entonces lo colaboro y donde veo al paciente todos los días, en caso de que haya un problema, bueno, yo puedo referir, etcétera, pedir la ayuda que necesito para ver cómo manejo estas cosas. Muy bien, parece estupendo. ¿Tienes en cuenta la sensibilidad al contraste también cuando valoras las aberraciones de los pacientes? ¿Mides la agudeza visual con sensibilidad al contraste? Y también has hablado de la excentricidad. Bueno, eso es parte del diseño de la lente, ¿no? Comentabas cuando modificas la excentricidad de cara anterior de la lente, es diseño propio y ahí, pues bueno, tenéis unos diseños con excentricidades diferentes para reducir aberraciones de alto orden, ¿no? Es correcto, eso es un diseño propio, no sé, pero me imagino que quizás otros manufactureros de repente tengan la posibilidad, no puedo comentar al respecto, pero sí tiene un efecto visual importante. Utilizamos visión de contraste no como patrón, pero más como en el área de investigación, pero cuando tomamos la barometría, el aberrómetro que utilizamos tiene, una de sus displays es ver el contraste, la sensibilidad de contraste. Entonces podemos ver cómo eso también va a mejorar. Y cuando cambias de excentricidad, ¿tienes en cuenta algún tipo en la aberrometría, algún tipo de aberraciones que te aparezcan, que te hagan pensar en, si aparece esta aberración alterada, pues es cuando cambio de una excentricidad a otra? Repito, porque te escucho muy cortado. No te oigo, ¿me escuchas? ¿Hola? José, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Yo creo que Karen debe tener algún problema de conexiones. No sabía si era yo, era Karen. Ahora seguro que se recupera. Ya hemos Ok, recuperado. disculpa. Ahora te escucho, disculpa. Sí, te comentaba que cuando haces la valoración para cambiar de una excentricidad a otra, ¿tienes en cuenta solamente la agudeza visual? ¿Pones y miras a ver si mejora? ¿O analizas alguna aberración con el aberrómetro que dices, bueno, si esta aberración está alta, pues cambio de una excentricidad de un tipo a otro? Mira, me dejo llevar de inicio por la respuesta subjetiva del paciente, porque yo pongo el lente con la otra excentricidad y el paciente inmediatamente no solamente va a ver a veces que ve más de cantidad, ¿verdad? Me baja en el chart de visión, pero me dice subjetivamente, lo veo más nítido, veo menos efectos fantasma, veo menos resplandor, entonces no hay mejor prueba que la respuesta del paciente. Ya una vez el paciente me dice, wow, Karen, esto está fenomenal, entonces me voy y lo cuantifico, ¿verdad? Para ver si hay una relación. Pero al final del día, los números te pueden decir una cosa, pero si el paciente no muestra esa mejoría, ¿de qué te valen los números, no? Entonces me dejo llevar por la respuesta subjetiva del paciente. Muy bien, bueno, eso es una buena noticia, porque entonces nos ahorramos un aberrómetro, ¿no? En la parte clínica. Claro, mira, yo no contaba con aberrómetros hasta los otros días. Por eso es que yo le digo que muchas de estas cosas se pueden hacer. La tecnología es que es muy bonita porque nos ayuda, pero no es el único vehículo para hacer esto y hacerlo bien. Claro. Bueno, has respondido un poco también a la parte de cómo tratar cuando hay la turbidez, esos detritus en la interfase. Has comentado de poner pues, una solución más viscosa, con ¿Sí? carmelosa, por ejemplo. ¿Tienes en cuenta alguna cosa más a nivel de adaptación, cerrar alguna zona, reducir el bol, aumentarlo, cambiar de material, algún tratamiento de superficie? ¿Tienes en cuenta algo más? ¿O simplemente cambiando la solución a más viscosa es suficiente? No. Es una muy buena pregunta. No, hay que hacer varias cositas, ¿verdad? Es como que hay que ver todo el entorno. Para empezar, muchos de estos casos, no solamente tienes que tener enfermedad de superficie ocular, puedes tener un queratocono, pero tener difusión en la glándula de Meibomian y tener ojo seco también. Entonces, yo voy a tratar de optimizar también la salud de mis párpados, de esas glándulas, etcétera, ¿verdad? No tengo que tenerlas todas optimizadas antes de hacer la adaptación. Según voy haciendo la adaptación, también le digo al paciente, ¿verdad? La limpieza, cómo tratar eso, ¿no? Eso es uno.
luego cuando haga mi adaptación yo voy a tratar de prevenir que hayan vectores importantes en uno de estos cuadrantes. Por eso es que queremos trabajar con diseños de cuadrantes específicos para poder optimizar la adaptación. Y añado esa mixtura, como hablábamos anteriormente, pero si el debris todavía continúa, entonces minimizar el vault, el abovedamiento nos ayuda porque tenemos menor concentración de esos detritos en el reservorio escleral. Perfecto, es decir, limpieza de párpados, tratamiento de blefaritis, cualquier aspecto de superficie que veamos alterado previo a la adaptación. El diseño por cuadrantes, lo que quieres decir es que ajustas más todos los cuadrantes para que haya menos entrada de lágrima. Sí, o sea, no es que quiero prevenir la entrada de lágrimas, queremos que las lágrimas entren, que haya un intercambio lagrimal, porque con eso viene la oxigenación también a través de las lágrimas, pero una adaptación ideal, o sea, donde yo no tengo un vector importante, que tengo una áptica muy plana, a eso me refería. Y minimizar el vault, pero lo que les quería, se me olvidó decir que es muy importante, muchos de estos pacientes con córnea irregular, queratoconos, sufren de alergia. Y muchas veces, y si estas alergias son por temporada, como la primavera, etcétera, que tengamos bien en cuenta y presente que hay que manejar esas alergias, de repente con gotas topicales antihistamínicos o combinaciones, porque si la alergia tenemos un efecto de conjuntivitis palpebral significativa, eso nos va a aumentar el debris. Entonces tenemos que tener este entorno como que completo, no solamente el vault, no solamente las ápticas, no solamente la solución, es como que manejarlo todo, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, ya quedan pocas preguntas. En cuanto hay casos córneas con presencia de hilo de puntos de intervención, bueno, supongo que se refiere a trasplante de córnea que todavía tiene algún punto. ¿Los manejas de alguna forma? ¿Esperas que te dé el ok el oftalmólogo para empezar a hacer la adaptación? ¿O aunque tenga puntos ya empiezas a hacer la adaptación? Sí, yo creo que es un tema que quizás de diferentes países, cómo manejamos con los oftalmólogos. Yo tengo la dicha de donde yo practico en Estados Unidos, yo trabajo justo con un oftalmólogo, pero en general podemos hacer adaptaciones sin que tengamos esa aprobación, ¿no? Porque el lente escleral es muy bueno para eso. De hecho, los oftalmólogos cuando ven el efecto, se convierten en creyentes en estos lentes. Los convertimos, realmente los convertimos porque muchos de ellos no lo pueden creer. Entonces, para eso usamos el lente escleral. Muy bien, muy bien. Y ya casi acabando, ¿fármacos? ¿Utilizas algún fármaco para esos casos que has presentado de neovascularización? ¿Utilizabas algún fármaco adicional o simplemente con la presencia de la lente y el reservorio lagrimal, con suelo fisiológico, sin conservantes, ya era suficiente para reducir esa neovascularización corneal? ¿Cuál estamos hablando? En los casos Sí, en los casos que aparecía alguna neovascularización que luego con el uso de la lente ha desaparecido, ¿había la aplicación de algún fármaco o solamente la lente? Lo bien especial de estos papers y la razón por la cual quisimos publicar estos casos es precisamente porque no había ningún medicamento, un atenuante, donde únicamente había solución salina, uso diario, y aún así vimos estos cambios. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo casi creo que hemos respuesto todas las preguntas. No sé si hay alguna más. José, no sé si tienes alguna pregunta que te haya llegado por mail o alguna cuestión adicional que se nos haya quedado, pero yo creo que hemos resuelto en esta hora y media, bueno, muchas dudas que se nos presentaban y que creo que nos van a ayudar a la práctica clínica con lentes esclerales de todos los asistentes y de todos los que vean posteriormente la grabación de este curso. Antonia nos preguntaba respecto al tema del hilo del punto, la intervención, que nos hacía una observación ahí en la última cuestión que dice que no se trata de un trasplante, sino de una operación de glaucoma. No sé si os habéis encontrado en esta situación. ¿Pero qué pregunta en particular? La del hilo del punto de la intervención, que viendo la pregunta hemos pensado que era un trasplante, pero nos dice ella que no es un trasplante, que es una operación de glaucoma.
que si el paciente tiene operación de glaucoma, digamos que tenga un shunt, un tubo, una válvula, etcétera, si yo necesito la aprobación del oftalmólogo o el especialista en glaucoma antes de proceder a la adaptación. Sí, debe ir por ahí la pregunta. Bueno. Y tiene un punto, o sea, debe tener un punto, como... Creo que en estos casos, en caso de duda, lo mejor es que lo comenten un oftalmólogo y que en común decidan cuál es el mejor abordaje de ese caso, ¿no? Sí, casi la mayoría de nuestros pacientes son derivados a nosotros para que adaptemos, ¿no? Y ya vienen con ese referido, ¿no? El tema aquí, y por la razón que los lentes esclerales son idóneos en muchos casos, es que abovedamos, tenemos la posibilidad de abovedar estos puntos, estas elevaciones anatómicas, ya sea porque utilizamos esa zona óptica con el bot, manejando el clearance en el área limbal de una manera de cuadrante específico, donde podemos añadir canales para abovedar áreas donde se encuentra un shunt, donde se encuentra de repente una válvula de Ahmed, donde se encuentra un bleb, por ejemplo, y donde nunca en nuestra práctica hacemos estas adaptaciones en aislamiento. Yo las manejo con un corneólogo, no que está justo al lado mío, pero yo le devuelvo al paciente al especialista en glaucoma, que vaya a su adaptación, que es como una colaboración, y eso es lo que es muy bonito. Parece que hay ciertos problemas, de nuevo, un poco con la conexión, pero bueno, un poco el mensaje que nos daba Karen, básicamente, y es un poco lo que Antonia también nos comentaba, de que de hecho tenía el ok del oftalmólogo, y yo creo que Karen, pues lo que estaba comentando es la importancia también de estos casos así, sobre todo los más complejos, ¿no? Pues de llevarlos conjuntamente, ¿no? Con el oftalmólogo. Creo que Karen ya se te escucha de nuevo otra vez. Discúlpeme que donde estoy, yo, estoy en un sitio que no es mi casa, pero muy lindo, pero quizás la conexión no es la mejor. Pero fantástico, ha habido solo un par de momentos en la presentación donde ha pasado esto, o sea que no te preocupes para nada, que se ha podido seguir absolutamente bien, y agradecerte sobre todo la presencia, y agradecerte la magnífica presentación, y sobre todo me ha encantado cómo lo presentas a nivel global, ¿no? De nuevo, no centrarnos solo en una cuestión concreta, ¿no? De la adaptación, sino que estamos ante un paciente, y no solo ante un ojo, sino ante un paciente, y cómo de esa manera pues la clínica pues se puede entender más a nivel personal, ¿no? Y a nivel de persona, ¿no? Y del amor que hablábamos al principio, ¿no? Si nos ponemos hasta románticos, pero es así realmente, o sea, es la transformación que comentábamos viene de parte de la tecnología y de la parte humana, ¿no? Que todos pues de alguna forma pues convivimos, ¿no? Y súper importante. Yo una cosa que me quedaría con Karen es algo que llevamos hablando, José, mucho tiempo, y es el de recoger, por favor, las imágenes, grabar las adaptaciones, cómo empieza la adaptación antes, cómo llevamos la lente, y recoger hoy en día que tenemos tanta facilidad para tomar esas imágenes, vídeos, fotos de cada revisión, porque luego realmente nos ayuda muchísimo a tomar decisiones. Y creo que por eso ese apunte, Karen, cuando lo he visto, me ha parecido fantástico. Me alegro. Y bueno, y lo que comenta José, ¿no? La pasión que tienes por la contactología, que nos la transmites, y que esperamos que este sea, bueno, seguro el inicio pues de muchas otras conferencias y cursos, que espero incluso presenciales en el futuro, donde esperamos tenerte no solamente en Madrid, que es una ciudad preciosa y fantástica, también en Barcelona, cuando sea posible, y que podamos tenerte aquí también con nosotros. No, yo con gusto, y sí, pendientes, porque yo creo que lo mejor está por venir, y a ustedes gracias, no solamente a ti, José y Sergi, pero a todos los que se unieron y se conectaron, aun cuando siempre la tecnología a veces, aquí a través del Zoom tuvimos un poquito de dificultad con la conexión. No saben el placer y el privilegio para mí. Gracias. Pues nada más, muchas gracias, que tengáis muy buena tarde todos, y a seguir adelante con las adaptaciones. Gracias. Fantástico. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos y todas. Chao. Hasta pronto. Chao.